Por lo tanto, deseo primero voluntarios que me digan qué vimos el día de ayer. Vanessa Gallardo. Vanessa. Abogado, buenas noches. Buenas noches, Vanessa. Ayúdame, por favor, ¿qué vimos el día de ayer? Abogado, yo estuve al principio nomás porque tuve que salir de urgencia, una emergencia que se me presentó. ¿Le puedo decir lo que escuché y anoté? A ver. Ya, me da unos minutos. Mami, ¿podemos ver una película juntitos? Ya, primero que te aprendas. Es que ya se me aprende. A ver. Hablamos sobre las compañías en el Ecuador. Y a los tipos de compañías nos dijo que existen dos tipos, el de capital y el de personas. El de capital dijo que cuando damos un aporte a nuestro capital se arriesga en el aporte. Algo así creo que no. Y el de las personas es cuando están conformadas por personas. Ya, ok. Hasta ahí. Y de ahí dijo también que teníamos una compañía a nombre colectivo. Esta debe ser conformada por más de 2 personas. Otra característica que vimos es que tiene una razón social. Esto quiere decir que es el nombre de la empresa, debe ser un extracto de los accionistas. O sea, que todos los accionistas estén de acuerdo con el nombre de la empresa. Entendí yo. Ok. De ahí dijo otra característica que son solidariamente e ilimitadamente responsables. ¿Qué es eso? Que Ese es mi número, es mi abuela. Dice adiós. que si llegamos a tener alguna deuda, el patrimonio puede estar en riesgo. Correcto, ¿qué más? Ya, de ahí vimos sobre el proceso de creación. Que ¿Cuál es el teníamos que proceso? tener una escritura pública, que tiene que ser con 2 o más socios, y de ahí el juez ordena la publicación en el periódico en el caso de que se le haya pasado a la superintendencia, creo que es no recuerdo bien el nombre, no anoté bien, se le haya pasado a la superintendencia de crédito de compañías para que no exista el mismo nombre o la misma empresa, la misma creación, y esta no tenga luego problemas. O sea, para que no existan 2 compañías en el caso a nivel mundial. Entonces, por eso se hace un aviso en el periódico y si es que nadie reclama, se procede a crearla. ¿Algo más? De ahí vimos las características entre socios y administradores, que no es lo mismo. Los socios son los que aportamos, dijo que los socios son los que aportan el capital. De ahí las características eran que todos los socios podemos administrar, pero solo una persona se hace cargo. O sea, que a una sola persona le designa para que él lleve el cargo de la empresa. De ahí dice que se puede nombrar al administrador con la unanimidad de los socios. Unanimidad. Exacto, una unanimidad. De ahí los socios que no son administradores pueden contratar un interventor para que supervise al administrador a ver si es que está llegando muy bien en regla a la empresa. Hasta ahí llegué. Muchas gracias, Vanessa. Sí
si me has prestado atención, el tiempo que has estado presente en clase. Así que toma nota de lo que vamos a hablar ahorita con tus compañeros de la siguiente empresa. Ya, Gracias. abogado, muchas gracias. A ver, Emilio Cajamarca, ¿estuviste ayer conectado? Buenas noches. Sí, abogado, buenas noches. ¿Qué vimos después de eso? Después de lo de los derechos de la administración, vimos los derechos de los socios, los cuales pueden ser percibir utilidades, participar en las decisiones, como por ejemplo en el voto, pueden controlar el manejo de la administración. Entre otros derechos también está en la solicitar remoción del administrador en caso de que cumpla mal con su trabajo. En cambio, la obligación de los socios está que no pueden ejercer el mismo negocio, participar en pérdidas, dar su aporte, es la obligación. También se dio como una especie de, como que puede existir un abuso de confianza, ya que quien controla al administrador puede ser alguien como se dice coloquialmente, muy amigo. Uh-huh. Posterior a ello también vimos la exclusión de socios, que puede ser que, como su nombre lo indica, los socios de la junta directiva pueden ser excluidos por algunos motivos, los cuales pueden ser si es socio administrador y hace algo en beneficio ajeno, en beneficio propio, perdón, y no vela por el beneficio en común del resto. Otro de los causales pueden ser el fraude en la contabilidad. El que falte, otro también puede ser la ausencia su ausencia en las juntas. Otro causal es el socio que interviene en la administración sin ser autorizado, sin que le den la palabra. El socio que constituye en mora de hacer su aporte. Puede ser también que se le excluya siempre y cuando venda acciones cuando él está insolvente, Uh-huh. cuando haya quebrado, o también cuando incumpla con sus obligaciones sociales. Uh-huh. Posterior a ello se trató la comandita simple, la cual está integrada Hasta ahí por nomás, socios. Emilio. Muchas gracias. Listo, abogado. La siguiente persona que me va a hablar sobre la comandita simple va a ser Kevin Dávila. Kevin Dávila. Al parecer no está Kevin. Vamos con Marce Yepes. Buenas noches, Inge. Bueno, Abogado. Yo solo le tengo hasta la exclusión de los socios de Inge. Ayer me tuve que trasladar de un estado a otro, porque ya estoy está fuera bien. del país. Está bien, está bien. Y solo le copié hasta cómo es, hasta la exclusión de los socios. Ya Solo está eso, bien. hasta ahí le tengo. Y de ahí solo le tengo las capturas de los cuadros que usted lo había hecho. Ya está bien, no hay problema. Estate pendiente de las preguntas que les hago a tus compañeros. Ok. Gracias, abogado. Ya, entonces vamos con Jacob Vargas. No te escucho, Jacob. No te escucho. No, para nada. Capaz pueden ser los micrófonos de los audífonos que estás puesto.
Hasta que Jacob resuelva sus problemas técnicos, vamos con Diego Tuapanta. Diego, ¿escuchas? Doctor, ¿Cómo estás, Diego? sí, más o menos. ¿Asististe a clases del día de ayer? Igual tuve casi lo principal, lo que ya dio el compañero, pero la segunda hora ya no pude porque estuve mal el internet, entonces me tuve que desconectar. Ya, Diego, está bien, no hay O sea, la primera problema. hora sí estaba pendiente, Ya, Diego, está bien, no hay problema. ajá, pero la segunda hora ya no me tuve que salir por problemas técnicos. Ya, no hay problema, Eso Diego. Vamos a buscar a otra persona. Cindy. Perdón, buenas noches. No te escucho, Cindy. ¿Ya ahora sí? Ya, ahí te escucho. Ya. Que somos integrados, era sobre la comandita simple, que eran integrados por socios personales o por socios capitalistas. También eran los socios personalistas con nombre colectivo. También los socios solo pueden ser personas naturales, o sea, lo que aquí nos trata de decir que no podrían participar los jurídicos, ya que esos son empresas. También decía que de 2 o más personas era para poder abrir la empresa. De ahí tengo las limitaciones, que era no puede ceder a traspasar su derecho o aportaciones sin existencia de aprobación. Sí, justamente aquí acuérdense que yo les mencionaba que en la comandita simple existen dos tipos de socios. El socio personal, que es el socio que además de su aporte tiene participación dentro de la empresa, y el socio capitalista o socio comanditario, que es el socio que solo da el capital, no tiene participación alguna en la empresa. Sí, y las limitaciones y potestades y demás que va a hablar Cindy es sobre el socio capitalista, es decir, el inversionista. ¿Qué más decíamos de las limitaciones, Cindy? Ahí no me acuerdo. Solo hasta ahí nomás había anotado. ¿Qué más había después de eso? Dice que no puede traspasar sus derechos o aportaciones sin que exista la aprobación de los socios. No puede traspasar lo que son las acciones, por así decirlo, a otra persona sin que exista la aprobación de los socios. ¿Qué más? No puede administrar. No puede administrar. ¿Qué más? No puede llevar su nombre en la razón social. No puede estar su nombre en la razón social. ¿Qué más? No tiene derecho al voto. Pero puede estar presente. Claro, eso no le apunté. Eso Puede tengo estar yo. presente en las juntas, pero no tiene derecho al voto. Y puede también dar su punto de vista, pero no tiene derecho a votar. Ujú. ¿Qué más? No puede vender sus acciones si los demás no lo permiten. No puede vender sus acciones y los demás socios no lo permiten. ¿Qué más? No aporta con esfuerzo, o sea, solo vale, o sea, solamente vale más que todo, es decir, el dinero que él aporta, no su conocimiento que tiene para la empresa. Exactamente. No aporta esfuerzo, es decir, no trabaja para la compañía, sino más bien con su dinero lo que va a buscar es recuperar sus ganancias, recuperar más bien su capital invertido y obtener ganancias. ¿Qué más? No respondes solidario y limitadamente con todo el patrimonio personal. No responde solidariamente, sino solo responde con su aporte dado, es decir, con el capital. ¿Qué más? Ujú. En las limitaciones, ya nombramos las que. Ajá. ¿Y en los derechos, potestades? Y hay en derecho a recibir participaciones, acudir a la junta y hablar,
y tiene potestad para pedir inscripción de un socio o a un socio administrador por dolo o culpa grave o inhabilidad en el manejo de los negocios. Sí, es decir, que Puede pedir tiene el suspensión del derecho a administrador. decirle al administrador, el derecho de decirle al administrador que está haciendo las cosas mal y ponerle ante la junta de los socios a ver si puede excluirle al socio, porque está realizando mal su trabajo. ¿Qué más? Puede pedir la supervisión del administrador. Puede pedir la supervisión del administrador, exactamente. ¿Qué más? Puede llevar a cabo otras actividades hasta en actividad de los competidores. O sea, él sí podría tener acciones y estar en otra empresa similar a la actividad que tiene la empresa. Exactamente. Eso se acuerdan que era también, ¿qué era eso? El no poder tener o hacer el mismo negocio que yo ya tenía. Sí, ¿se acuerdan que les hablamos de la exclusividad cuando una persona llega a ser socio? Según el contrato. Sí, ¿qué más vimos? Solo vimos hasta ahí. Nicole Gamboa, No solo vimos hasta ahí. hasta ahí vimos. O sea, Sí, hasta es ahí. decir, que vimos las empresas en comandita simple y la empresa en nombre colectivo. Sí, hoy vamos a ver lo que es la empresa en sociedad anónima y también vamos a ver lo que es el con responsabilidad limitada. Sí, antes de ya entrar a estos temas, no sé si me está escuchando la ingeniera Indira Jacome. ¿Cómo está mi querido abogado? ¿Cómo le va? Muy buenas ¿Cómo noches. está, Sí, aquí le estoy ingeniera? ¿Cómo ha escuchando. pasado? Sí, justamente ya Muy bien, gracias. el tiempo que me solicitó puede realizarlo en este momento. Solo déjeme habilitarle para que pueda compartir la pantalla. Perfecto, muchas gracias. Muy buenas noches, chicos. Por favor, en este momento voy a solicitar a todo mundo que me prenda las cámaras, por favor. Necesito conversar con ustedes un momento. Necesito que todos me enciendan las cámaras. Muchas gracias por su cooperación, chicos. Ok, bueno, muy buenas noches. Bueno, muchos de ustedes no creo que me conocen o sí han escuchado de mí. Soy la ingeniera Indira Jacome, soy gestora académica, quien estoy a cargo de su curso, bueno, y de todos los primeros niveles y hasta terceros niveles. Ok, bueno, en este momento le he solicitado al señor abogado que me solicite, perdón, para solicitarle unos 5 minutitos para poder socializar con ustedes un video que el señor rector nos ha pedido que socialicemos con ustedes. Es por eso que les he pedido muy gentilmente que me enciendan todas las cámaras porque es necesario. Sí, quiero verles a todos ustedes ahí y voy a compartir este video que son palabras que el señor rector quiere hacerles llegar a todos ustedes. En este momento voy a compartirlo. Me dicen si es que se escucha, por favor. En calidad de rector del Instituto Superior Tecnológico,
Pichincha, presento a ustedes, estimados estudiantes, un cordial saludo en nombre de las autoridades, personal, docente, administrativo y de servicio. Un invisible enemigo se interpuso en nuestra vida cotidiana y la alteró repentinamente. Con férrea voluntad la venimos combatiendo. Más pudo el querer y el esfuerzo de enfrentar los cambios que la cómoda y fácil decisión del renunciamiento a continuar con el proceso de formación. Estamos concluyendo este primer periodo, con tropiezos quizá, pero vamos adelante. Ustedes han sido protagonistas de esta jornada. Se han alejado del ruido, del movimiento para escuchar el silencio de sus computadoras. Sin embargo, amigos, amigas, nada se ha hecho cuando falta poco o mucho por hacer. Algunos ya han recorrido gran parte del camino, otros están llegando a la meta. No podemos dejar inconcluso la jornada. Debemos respirar profundamente y seguir, porque no serán reconocidos por sus familiares por el esfuerzo que hacen, sino por el triunfo que logren. Con la oportunidad que han tenido, no pueden equivocarse y dar un paso al costado. Hay personas queridas a quienes deben presentar cuentas. Si se rinden, cuando las cosas son complejas, nunca conseguirán nada que valga la pena. Ustedes y nosotros estamos en un diario batallar, desentrañando de entre el enigma una luz, la luz del conocimiento, y tratando de que algún día, no lejano, se borren las tristezas y se conviertan nuestros sueños en destinos. Estos días, más de 300 compañeros suyos, sordos y oyentes, se están incorporando como tecnólogos. Es un claro ejemplo de que la constancia y el esfuerzo abren caminos y ofrecen una mejor vida. El instituto, superando dificultades, siempre estará listo para ofrecerles la mejor educación. Pronto, queridos amigos, estaré a vuestra disposición carreras tecnológicas universitarias y posteriormente las maestrías. Les convocamos a unir los brazos, los hombros y el corazón para seguir adelante. No olviden, queridos estudiantes, que lo que tienen, muchos lo pueden tener, pero lo que son, nadie lo puede ser. Ok, estas fueron las palabras del señor rector, que quiso hacerles llegar a la situación en la que estamos viviendo todos nosotros. Es una situación muy, muy, muy complicada, que a pesar de todo esto, nosotros no podemos darnos por vencidos o vencidos por estas circunstancias. Ustedes tienen objetivos, tienen metas por alcanzar, y una de estas metas es obtener su título. No decaigan. Lo que el señor rector les acaba de decir es muy cierto. Su esfuerzo, su perseverancia en las cosas que están haciendo, después va a ser reflejado en un título, va a ser reflejado en el profesionalismo que ustedes van a tener. Sigan adelante, chicos, no se queden, continúen con sus estudios, continúen ya terminando su tecnología, continúen sacando ya su maestría tecnológica. Sigan adelante, muchachos. Que Dios les bendiga. Sigan adelante. Señor abogado, le agradezco muchísimo por su tiempo. Les agradezco a ustedes también, chicos, por su atención. Continúen con su clase. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera. Realmente creo que para todos fue
fue un poco conmovedor el video, sí, y ver que poco a poco vamos a ir cumpliendo nuestras metas a pesar de cualquier adversidad que tengamos. Siempre es la voluntad y el instituto siempre va a estar para ustedes. Así es, sí, que se cumplan todas las metas de cada uno de nosotros, de ustedes fundamentalmente, ¿sí? Y que las circunstancias no sean impedimento para poderlas hacer. Sigan adelante, chicos. Muy gentil abogado, le agradezco mucho. De nada, no se preocupe. No, muchachos, sí, después de este corto video que nos ha presentado el instituto y dando ya las palabras que lo acaban de escuchar, vamos a tener unos 10 minutos de receso. Abogado, disculpe, de repente se encuentra ahí la ingeniera Indira. ¿Sigue ahí en línea o ya se desconectó? No, sí, No, aquí sí estoy, está. mija. ¿Qué pasó? Dime, cuéntame. Buenas noches, ingeniera. Mil disculpas. Marce, Lo que sí. tenía una pregunta es que está la malla curricular de ahora, como decir, de cuatro semestres, ya no están los 5 semestres. Creo que, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo decir que es para los mija, nuevos? sí, esos son para los nuevos semestres, para los que van a empezar ahora los primeros niveles, sí, entonces ellos empiezan ya con la malla curricular nueva que sería para 4 semestres. Ustedes terminan con la malla anterior que sería de 5 semestres, ¿sí? Pueden que muchas personas puedan decir, pero yo quiero continuar yo quiero pasarme para 4 semestres, pero eso implica que ustedes están ahorita están en Segundo semestre. segundo semestre, ¿sí? Y esta malla comienza recién para primero. Eso implica que si ustedes quieren para cuatro semestres, tendrían que esperar que los de primero pasen a segundo y después porque ustedes ya pasan a tercero. Entonces, esto ya viene, o sea, es preferible terminar con la malla que están. Ah, ok, ingeniera. Esto no implica que la calidad académica baja en cuestión de los primeros niveles que vienen, ¿no? Se hace un reajuste de toda la malla curricular, pero eso no implica la calidad, que haya bajado la calidad académica. Esto es mandatorio por el CES. Entonces ahora todos los institutos para las tecnologías son de 4 niveles. Entonces, no se sientan ustedes ni perjudicados, ni tampoco, o sea, que esto se les va a perjudicar a ustedes en cuestión académica para nada, ni tampoco a los que vienen, ¿sí? Entonces, esto es igual como hay chicos que exactamente pasaron en el video, que ya se graduaron, ellos tuvieron 6 semestres. Sí, entonces ahora ustedes lo tienen los 5 semestres y va a venir el otro grupo que son 4 semestres. Pero esto, como les digo, es mandatorio. Esto no es porque al instituto se le antojó hacer esto, sino es mandatorio por parte del CES. ¿De acuerdo? Bien, ingeniera, muy amable, gracias. ¿Sí? ¿Está claro? Ok. Sí, ¿Alguna otra gracias. pregunta, chicos? ¿Está todo claro? Perfecto. Entonces, ahora sí me despido. Gracias. Hasta luego. Bueno, chicos, tenemos los 10 minutos de receso. Nos vemos a las 7:50. Listo, gracias.
Listo, ya estamos. Estamos todos de vuelta. Abogado, disculpe que le moleste. Una consultita chiquita. ¿Cuál? ¿El portafolio es individual o grupal? Porque ya me confundí con la explicación que nos dio. Tienen que subir todos, pero es grupal. Sí, lógicamente el contenido de su portafolio va a ser el mismo que el de su grupo, porque son los mismos deberes. Sí, lo único que ustedes deben hacer individualmente son la síntesis y los foros, y lógicamente la prueba. Ya, abogado, muchas gracias. Esa era la consultita. Sí, justamente iba a hablar sobre esto, a ver. Yo, abogado, tengo una pregunta, por favor. Claro, dime, Daisy. En el portafolio, digamos que se puede adjuntar todo lo que hemos realizado, ¿no es cierto?, con usted. Entonces, en el momento que se pone la síntesis, iría la síntesis de las 5 personas que estamos en el grupo, ¿verdad? No, no necesariamente. Pueden ponerle de una persona. Porque les digo, es grupal, pero tienen que subirlo de forma individual para poder yo calificarles de forma individual. Si un portafolio tiene 5 del todo el grupo tiene 5. Ah, entonces solamente cambiaría la síntesis. Sí, la síntesis solo va de una persona, de la persona que tenga mejor hecha la síntesis. Por así decirlo. Ah, ya. Ya, abogado, muchas gracias y disculpe la pregunta. No te preocupes. ¿Hay alguna otra consulta antes de empezar clases? La síntesis de la unidad, de la síntesis número 3, ¿hasta el día de hoy o el día de mañana toca realizar lo que es el resumen? Hasta el día de mañana, que ya son la defensa de sus autos instruccionales. ¿Alguna otra pregunta? No, vamos a empezar con clases. Doctor. Sí. Un favor. Tengo una reunión de mi oficina ahorita y tengo que desconectarme. No te preocupes, por favor. mírale las clases en YouTube para la prueba. Ya. Listo. Muy amable. Ya, muchas gracias. No te preocupes. Saludos. Gracias. Listo. Vamos a empezar con clases. Hoy vamos a hablar sobre las compañías en el Ecuador. Vamos a fijarnos en dos. En las sociedades anónimas y en las compañías de responsabilidad limitada. Vamos primero con sociedad anónima. Primero, estas sociedades anónimas, como siempre lo he dicho, tienen que ser con 2 o más personas para que se pueda crear esta sociedad anónima. ¿Sí? Sus acciones son negociables. ¿Qué quiere decir esto? Que las acciones que yo obtenga de esta sociedad anónima, por ejemplo, la Favorita S.A., ¿sí? Que son sociedades anónimas, yo puedo comprar y vender mis acciones, ¿sí? O las acciones. Como casi todas las compañías, viene formado por las aportaciones de sus accionistas. Sí, hay accionistas principales y luego vienen los accionistas de la sociedad anónima. ¿Sí? Responsables hasta el límite de las aportaciones. Aquí ya podemos observar que existe ya un límite para los accionistas en lo que tiene que ver con la responsabilidad solidaria. ¿Sí? Ya solo va a ser con sus aportaciones, ya no de su patrimonio. Y todas estas compañías o empresas creadas en la sociedad anónima siempre debe tener el S.A. que significa sociedad anónima, después de su nombre.
Después de eso, venimos con la capacidad, ¿sí? ¿Quiénes pueden formar estas sociedades anónimas? Primero, toda persona que tenga la capacidad civil de poder obligarse o poder contratar. Es lo que nosotros ya vimos en la introducción al derecho, sobre la capacidad, que es la aptitud legal que tiene una persona para poder obligarse, su condición física o mental que tiene para realizar ciertos actos jurídicos. ¿Cuál es uno de estos actos jurídicos? La creación o formación de una compañía. Primero tiene que tener capacidad civil. ¿Quién no se puede juntar para crear una sociedad anónima? Pues no pueden juntarse los cónyuges o cónyuges, ¿sí? No pueden juntarse. Es prohibido que se cree una sociedad anónima con los cónyuges, es decir, entre esposos. ¿Cuál es Profe, otra disculpe, limitación? una consulta. ¿Y si es Sí, que no ¿con están quién? casados o por unión de hecho? ¿Con quién habló? Javier Arias, profe, buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Dime tu consulta, no te escuché, perdón. Usted nos dice que aquí no pueden ser entre cónyuges, pero si es que están en unión libre. Tampoco. Tampoco. Ah, ya. Tampoco. Uh-huh. Ya, gracias. Ya. Ahora, otra, se puede decir limitación a la capacidad o la limitación para la creación de una sociedad anónima es que no se puede crear entre padres e hijos, ¿sí? No emancipados, ¿sí? Entre ellos no se puede crear una sociedad anónima, no una empresa, sino una sociedad anónima. ¿Por qué, abogado? Porque, ¿qué te puedo decir? Esto ya es creación de ley, ¿sí? Yo puedo pensar que puede existir algún tipo de conflictos familiares y que se llegue a disolver una empresa. Puedo decirte eso, pero no fui el creador de esta ley. No puedo decirte por qué. Yo solo la aplico y enseño lo que aplico. Pero yo creería que es por esa razón, que no pueden crearse. Puede haber por ejemplo, algún conflicto entre los esposos y se separan. ¿Qué va a pasar con la compañía? ¿Qué va a pasar si es que ya la compañía ya estaba grande y había trabajadores? Se tiene que liquidar la compañía, etcétera. O sea, hay un número de problemas que conlleva esto. Imagino que es por eso. ¿Sí? ¿Cuál es el proceso de creación de una sociedad anónima? Lógicamente, primero va a tener escritura pública. ¿Sí? ¿Qué es la escritura pública? Es los estatutos presentados ante un notario. Eso es escritura pública. Después de eso, llevamos nuestro estatuto notarizado de creación de una compañía a la superintendencia de compañías. En la super de compañías nos van a emitir una resolución de creación de una compañía en sociedad anónima o de una empresa en sociedad anónima. Con esa resolución, nosotros pasamos a la inscripción del registro mercantil. Una vez que ya está inscrita en el registro mercantil, ya es una empresa. Ya consta como una empresa en todo lado. ¿Sí? Si es que no está inscrita, no es una empresa. Y si mal no estoy, la memoria no me falla, después de la emisión de la resolución de la super de compañías, se tiene el término de 15 días para la inscripción en el registro mercantil. Aquí quiero hacer una acotación y espero que ustedes me entiendan, ¿sí? Hay una diferencia entre término y plazo, ¿sí? Aunque para nosotros puede sonar igual, que es el paso del tiempo, el término y el plazo. En el mundo jurídico no lo es, ¿sí? El término son todos los días hábiles, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sábados y domingos y feriados no son
días de término. Después viene el plazo. El plazo son todos los días, fines de semana, feriados, etc. Todos los días. Sí, en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, déjenme ver si tengo mi celular cerca. No lo encuentro. Bueno, digamos que nos emitieron la resolución de la super el día de hoy. Y cuando se vuelve efectivo, pasadas las 24 horas, nosotros ya podemos ir a la inscripción en el registro mercantil. ¿Sí? Hoy es 16, ¿sí? De septiembre. Tenemos 17, 18. 19 no porque es sábado, 20 no porque es domingo. ¿Sí? 21, 22, 23, 24, 25. Vamos 7 días. ¿Sí? 26, 27 no. ¿Por qué? Porque es sábado y domingo. 28, 29, 30. ¿Sí? Vamos 10 días. 1, 2 de octubre. Podemos todavía inscribir. 3 y 4 no, porque es sábado y domingo. ¿Por qué? Porque es término. ¿Sí? Vamos 12, 13, 14, 15. Hasta el miércoles 7 de octubre nosotros podríamos inscribir en el registro mercantil nuestra empresa con la resolución de la SUB. Si pasamos ya de esa fecha de inscripción, tenemos que volver a hacer el trámite de resolución en la SUB. ¿Sí? Quiero que eso tengan en claro. Continuemos. El capital. El capital para la creación de una compañía en sociedad anónima es el monto mínimo, por así decirlo, es de $800. ¿Sí? Aquí siempre debemos hablar en dólares. Es decir, que con 800 nosotros ya podemos crear nuestra compañía en sociedad anónima. ¿Sí? Las acciones, vamos a hablar de las acciones. Las aportaciones, lógicamente, van a ser en dinero y en especie. ¿Sí? Es decir, que lo que es la aportación en esfuerzo, que decíamos que es el conocimiento dentro de la industria, no se toma en cuenta, sino solo se toma las aportaciones en dinero y en especie. En especie, lógicamente, son bienes muebles e inmuebles. ¿Cuáles son los bienes muebles? Los que nosotros podemos trasladar de un lugar a otro. ¿Cuáles son los bienes inmuebles? Los que no podemos trasladar de un lugar a otro y se encuentran enraizados al suelo. Sí, como una casa, un departamento, etc. En estas aportaciones en especie, ¿sí? Deben ser detalladas en el contrato. Cuando yo digo contrato, me hago referencia a que yo para poder entrar a una compañía debo firmar un contrato social. Todos los socios van a firmar un contrato social. ¿Sí? De cuánto dinero van a aportar y cuánto de acciones van a obtener. O cuántas especies van a aportar. ¿Sí? Esto debe estar detallado en el contrato. Los bienes, muebles o inmuebles, deben ser evaluados. Es decir, se debe ver cuánto cuesta o qué valor tiene en el mercado. Vamos con la administración. Existe la Junta General. La Junta General es la misma que la Junta de Accionistas, aquí en Sociedad Anónima. ¿Sí? Es el órgano máximo, el órgano de creación, el órgano que, por así decirlo, el órgano rector, ¿sí? De la Sociedad Anónima. Esta Junta General, ¿qué puede hacer? Pues tiene que resolver todos los asuntos
referente a la compañía. Y tiene que tomar decisiones en defensa de la compañía. Si alguien está actuando mal, si se tiene que liquidar, si se tiene que fusionar, indistintamente del problema que ocurra, la Junta General o la Junta de Accionistas será la que tome la decisión. ¿Sí? Pasamos ya a la compañía con responsabilidad limitada. ¿Sí? Es una sociedad mercantil. Sí, es una sociedad que se va a dedicar al comercio, por así decirlo. ¿Sí? Tiene una razón social. ¿Qué es una razón social? Es tener como puedo explicar, el nombre de la compañía. Eso es una razón social. Y siempre, 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 nosotros hemos de haber visto alguna vez, no se me ocurre ahorita, no se me viene a la mente un ejemplo, pero, por ejemplo, Paolo Grijalva y las siglas CIA LTDA. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Responsabilidad limitada. Es decir, que es una compañía en responsabilidad limitada. Voy a ponerles ahorita en el chat cómo son las siglas. Sí. CIA LTDA. Sí. CIA LTDA. Así sabe estar puesto el nombre de las compañías, que es la abreviatura. CIA LTDA, que significa Compañía en Responsabilidad Limitada. ¿Sí? Responden los socios de las personas que han aportado en esta creación de la compañía solo al límite de sus aportaciones. Es decir, que ya no va a existir que me toca responder con mi patrimonio. Si no existe este límite de responsabilidad. Por eso se llama compañía en responsabilidad limitada. ¿Sí? Aquí no se llama acciones, sino se llama participaciones. ¿Por qué? Porque según el monto que yo aporte en la compañía, según ese monto voy a tener mi participación. Es decir, si Vanessa Gallardo aportó más que Paolo Grijalva, Vanessa tiene más peso dentro de la compañía y va a tomarse en cuenta más el voto de Vanessa que el de Paolo. ¿Cuáles son las características de esta compañía en responsabilidad limitada? Primero, que puede existir entre 2 y 15 socios. Es decir, que existe un mínimo y un máximo. El mínimo es de 2 personas y el máximo es de 15 socios. Sí, en caso de tener más o menos del mínimo, lógicamente, una persona pues no puede crear la compañía. Y si tenemos más de 15, tenemos que liquidar la compañía o transformarse. Aquí yo hago referencia con transformarse. Pues una compañía con responsabilidad limitada puede transformarse, puede cambiar o reformar su estatuto y convertirse en una compañía en sociedad anónima, por ejemplo, que no tiene límite de socios, pero tiene un mínimo de socios. ¿Sí? Las participaciones, ¿sí? Como les dije, tomemos en cuenta que las participaciones son el aporte que se hace, son transferibles por herencia. Sin embargo, en el estatus, es decir, pues, en el estatuto, se puede imponer o se puede establecer que aunque sean hereditarias, no pueden ser socios. En ese caso, se da paso a una liquidación. ¿Sí? Como ya lo dije, el aporte solo puede ser
numerario o en especie, es decir, en dinero o en bienes. Y el capital mínimo para la creación de esta compañía con responsabilidad limitada es de $400. Y ahora vamos a pasar con la administración. Como en todos las compañías y empresas tienen su órgano supremo, que son la Junta General o la Junta de Accionistas de una sociedad anónima. ¿Sí? Debe existir un administrador. Que este administrador puede ser un socio o un tercero. Recuerden ustedes que yo les dije que el administrador puede ser escogido de la Junta de Accionistas o la Junta General. ¿Sí? Por votación unánime. ¿Y cuáles serán las obligaciones de este administrador en la compañía con responsabilidad limitada? Primero, presentar el reporte anual. Llevar la contabilidad. Tener los libros sociales al día, es decir, todo lo que es ganancias diarias, el flujo de dinero, etcétera. Diarias, tenerles todo al día. Cuando la Junta lo requiera, debe presentar todos estos libros. Y, lógicamente, debe cumplir con las decisiones de la Junta. ¿Por qué? Porque es el órgano supremo dentro de esta compañía de responsabilidad limitada. ¿Estamos claros? Hasta aquí de las 4 compañías que hemos visto y las que ustedes van a ver el día de mañana. ¿Sí? A las personas que les toca hablar de compañías, yo voy a aportar si es que algo falta. Sí, ahora vamos a ver un poco de derecho laboral. Sí, que es lo que tenemos en el sílabus para poder cumplir. Nos esperan solo un momentito para poder abrir lo que es el derecho laboral. Sí, cabe recordarles a ustedes que estas diapositivas de derecho laboral se encuentran ya subidas en la plataforma. Sí. Vamos a hacer esta clase un poco interactiva. ¿Qué piensan ustedes que es del derecho laboral? Son todas las obligaciones que tiene el empleador hacia el empleado. Son todas las obligaciones. Muy bien, ¿qué más? Son derechos y obligaciones que tiene el trabajador y el empleador. Son derechos y obligaciones. Muy bien, ¿qué más? El que se ocupa de las relaciones de trabajo entre patronos y empleados y establece condiciones en que debe realizarse dicho trabajo. Justamente, ¿sí? Todos ustedes tienen razón. El derecho laboral, ¿sí? Déjenme primero les explico las definiciones, después vamos a los antecedentes. El derecho laboral es
un conjunto de normas que va a regular la relación entre el trabajador y el empleador. ¿Para qué? Para que a futuro no exista ningún tipo de conflicto. ¿Y cuáles son los antecedentes de este derecho laboral? En la Roma clásica, ¿sí? Primero no existía concepto de trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existía la esclavitud. Y además de eso, siempre tomaban en cuenta, siempre, el derecho civil, que es la relación interpersonal. La regulación o el conjunto de normas que regula la relación interpersona es el derecho civil. ¿Sí? Es decir, el derecho del trabajo no existía, solo trabajaban los esclavos. ¿Sí? En la Edad Media ya el trabajo toma un giro y se comienza a pensar que el trabajo es necesario, que es una forma de sustento, ¿sí? Es una forma de sobrevivir. Comienza ya el feudalismo, que es el trabajen todos y cobre uno. ¿Sí? Y empieza ya también lo que es la revolución industrial. Que con la revolución industrial llega lo que son las igualdad de oportunidades. Comenzamos ya a satisfacer nuestras necesidades básicas gracias al trabajo. Y existe ya el consumo de bienes y servicios. ¿Sí? En la Edad Moderna podemos decir que con la Revolución Francesa llegan los derechos de los trabajadores. ¿Sí? En 1940 es emitido el Manifiesto Comunista del Derecho al Trabajo. ¿Qué decía este manifiesto? Pues lo principal de este manifiesto es mayor bienestar al trabajador, la creación de movimientos sindicales y la expansión de sectores medios. ¿Sí? Y como les mencioné, ¿sí? Esta es la definición de derecho laboral, que es un conjunto de normas que regula la relación entre el empleador y el trabajador. ¿Para qué? Pues para que no existan conflictos laborales. ¿Sí? En el Ecuador tenemos dos libros o dos leyes, por así decirlo, que son el Código de Trabajo y la LOCEP. Que el Código de Trabajo, todos sabemos lo que regula las relaciones del trabajador con el empleador, y la LOCEP es la regulación del trabajador en el sector público. ¿Sí? Hay fuentes también del derecho laboral. Y todas las ramas del derecho van a existir fuentes. ¿Qué eran las fuentes? Pues es la creación, o más bien dicho, ¿cuándo nace el derecho? ¿O de dónde nace el derecho? ¿Sí? Primero, la primera fuente del derecho laboral es la Constitución. En la Constitución se encuentra escrito lo que es el derecho al trabajo para nosotros, en nuestra Constitución, que está en el artículo 33. ¿Sí? Los tratados internacionales, ¿sí? Lógicamente que correspondan a los derechos del trabajador. En los tratados internacionales siempre vamos a ver los derechos, ¿sí? Y ya depende del Estado si lo pone o no lo pone en su legislación interna, por así decirlo. Vamos a tener la ley,
¿sí? Que es decir, el Código de Trabajo y la LOCEP. Y después los reglamentos. Los reglamentos que eran los libros sobre la especificación de una ley. ¿Sí? Como por ejemplo, el reglamento de la LOCEP. ¿Cuáles son las características de este derecho laboral? Primero, es que es dinámico. ¿Por qué? Porque siempre se encuentra en evolución. Y el derecho, como yo les mencionaba, debe estar siempre a la par de la evolución de la especie humana, por decirlo. Es un derecho social. ¿Qué quiere decir que sea un derecho social? Pues que siempre va a buscar el bienestar y el interés general de la mayoría de la sociedad. Siempre va a buscar el bienestar ¿de quién? Del trabajador, de su familia. Sí, de que pueda satisfacer sus necesidades. Es un derecho expansivo. ¿Por qué? Porque comienza con competencias muy bajas, ¿sí? Y que en la actualidad comienza a crecer, comienza a expandirse sus competencias. Sí, primero empezaron, por ejemplo, con la organización sindical. Ahora ya tenemos lo que son permisos por maternidad, por paternidad. Tenemos lo que es un seguro social, etcétera. Entonces comienza a expandir sus derechos. Por eso es ya expansivo. Vamos a hablar de los principios del derecho laboral. Es decir, que con una ley o con un derecho, ¿a qué se quiere llegar? ¿Sí? El primer principio que siempre se debe cumplir es la irrenunciabilidad. ¿Qué es la irrenunciabilidad? Pues es el no, a que no nos obliguen ni nosotros poder renunciar a un derecho que ya nos dieron. Si yo no puedo renunciar a, no quiero 15 días de vacaciones, no. No puedo renunciar al 13º ni al 14º, por ejemplo. Si nadie, y tampoco nadie me puede obligar a mí a renunciar a un derecho. Tenemos el principio de tutela y protección. En este principio de tutela y protección podemos decir que es el que el Estado garantiza la total protección a la parte más débil de la relación laboral. ¿Cuál es la relación, cuál es la parte más débil? Siempre va a ser el trabajador. ¿Sí? Tenemos el principio pro-operario. Aquí yo hago referencia con el principio pro-operario, es que siempre se debe aplicar la ley más favorable hacia el trabajador. Si existe una ley que menoscabe los derechos, que vulnere los derechos, un juez, ¿sí? Más que todo, este principio es utilizado para los jueces, debe siempre velar por la ley más favorable o que menos perjudique al trabajador. Este es el principio pro-operario. Después viene el principio de libertad. El principio de libertad se lo ve de dos maneras o de dos perspectivas. La primera perspectiva es de parte del trabajador. Así que tenemos la libertad de escoger dónde queremos trabajar. Nadie nos puede obligar a trabajar en un lugar que no queremos. Y la otra perspectiva es la libertad para el empleador, que es la libertad de contratar. Yo tengo como empleador mi libertad, mi derecho, mi libertad de poder contratar a quien yo quiera. ¿Sí? Después viene el principio de transacción. Este principio de transacción, si lo escuchamos, podemos decir que es cuando me pagan, ¿sí? Con una remuneración, por ejemplo. Pero no, el principio de transacción
hace referencia a los acuerdos que puedes llegar a tener un trabajador con el empleador. ¿Sí? ¿Qué acuerdos? Por ejemplo, en horas extras, en el cambio de jornada, ¿sí? Porque tenemos que tomar en cuenta que la reducción de la jornada laboral debe ser aprobada por el trabajador. ¿Sí? Yo esto les hablo del derecho laboral en el sector privado, porque en el sector público tiene otras connotaciones. Y el último principio es la estabilidad laboral. Sí, para mí este principio puedo decir que es el más importante. ¿Por qué? Porque con este principio nosotros podemos gozar de permanencia y de continuidad en el trabajo. De eso trata el principio de estabilidad laboral. El derecho al trabajo. ¿Sí? El derecho al trabajo primero es inherente al ser humano, es decir, que por ser seres humanos ya gozamos de este derecho al trabajo. Todos los derechos consagrados en la órbita del derecho laboral siempre fueron conseguidos por las luchas sociales. Siempre hubo alguna manifestación para poder nosotros gozar de los derechos que tenemos. ¿Sí? Gracias a eso se ha logrado consagrar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Sí? Como ya lo mencioné, en nuestra Constitución se encuentra en el artículo 33. ¿Y qué busca este derecho al trabajo? Pues es satisfacer las necesidades básicas del ser humano. ¿Cuáles son los derechos que nosotros gozamos como trabajadores? Pues la afiliación al Seguro Social, tener un sueldo básico, es decir, que no se baje del sueldo que el Estado propuso en un año. Sí, que ese sea nuestro sueldo básico. Lógicamente cumpliendo con la jornada ordinaria de 8 horas. Horas extras y horas suplementarias, al pago de las horas extras y el pago de las horas suplementarias, el pago de las bonificaciones de 13º y 14º, fondos de reserva, tenemos derecho a las vacaciones, tenemos el derecho a la licencia por maternidad, a la licencia por paternidad, al subsidio por maternidad, a las utilidades, ¿sí? Que todos sabemos que es el 15% de las ganancias de una compañía. Cabe recalcar que esta debe ser privada porque en el sector público no se paga lo que son utilidades. Y el derecho a nosotros poder pedir certificados, ¿sí? Laborales. Vamos a hablar también sobre las obligaciones. ¿Sí? Todos nosotros tenemos obligaciones, tanto siendo empleadores o siendo trabajadores. Una obligación del empleador es que se suscriba un contrato, es decir, que se firme un contrato. La otra obligación es la inscripción del contrato en el Ministerio de Trabajo. Siempre se debe inscribir el contrato. Otra obligación, casi siempre todas las obligaciones son nuestros derechos. Si hablamos de obligaciones del empleador, son nuestros derechos, que siempre debe cumplir. La afiliación al IES desde el primer día de trabajo. Ese es otro derecho. Otro derecho, otra obligación, más bien dicho, por parte del empleador, no al maltrato, no a los maltratos tanto físicos como psicológicos hacia su trabajador. Otra obligación es pagar la remuneración al día. ¿Sí? Otra obligación es asumir el porcentaje del 11.15% por concepto de afiliación. ¿Sí? Otra obligación es pagar los 13º y 14º salario. Otra obligación más es pagar las utilidades, ¿sí? Que es el 15% de ganancias anuales de una compañía o una empresa. Y a partir del segundo año de trabajo o del año un día, comenzar a pagar lo que son los fondos de reserva. ¿Sí? Trabajador. ¿Cuáles son nuestras obligaciones como trabajadores?
cumplir nuestro contrato a cabalidad, es decir, que siempre cumplir nuestra obligación que firmamos. ¿Sí? Cumplir nuestras funciones también, que nosotros firmamos en un contrato, cuáles son nuestras funciones y nuestras atribuciones, debemos cumplirlas a cabalidad totalmente el contrato. ¿Cuál es otra obligación? Mantener un comportamiento respetuoso dentro del área de trabajo. ¿Sí? Otra obligación es restituir aquellos materiales o instrumentos que por negligencia han sufrido algún daño. Si, por ejemplo, yo soy albañil, ¿sí? Y dañé una pala, y esa pala trabajo para una empresa constructora, tengo que restituir ese instrumento o esa herramienta porque yo tuve la negligencia y yo la dañé. ¿Sí? Cumplir con el reglamento interno. Lógicamente, todas las empresas, compañías o lugares de trabajo siempre tienen un reglamento interno. Siempre. ¿Sí? De cómo llevar el uniforme, las normas de aseo, etc. ¿Sí? Tenemos también los trabajadores la obligación de avisar, de notificar de posibles peligros que amenacen la integridad o intereses de trabajadores y empleadores. Es decir, que si yo, por ejemplo, soy un técnico en una maquinaria, ¿sí? Dentro de una empresa X, y tengo el conocimiento de que esa máquina va a explotar en 2 días, ¿sí? Mi obligación es ir y comunicar a mis empleadores o a mi empleador de que esa máquina va a explotar y seguramente eso causa una amenaza a la integridad e intereses de los trabajadores y empleadores. ¿Sí? Puede causar un daño físico. ¿Sí? Saber mantener otra obligación que nosotros tenemos de saber mantener en secreto todos los aspectos técnicos, comerciales o de fábrica o de fabricantes. ¿Sí? Todos tenemos esta obligación del derecho a la confidencialidad. ¿Sí? No podemos nosotros ir divulgando los secretos de mi empresa o donde yo trabajo. No podemos ir divulgando porque seguramente nos vamos a meter en un campo judicial, en un juicio, por la divulgación de secreto profesional o secretos técnicos. ¿Sí? Y, lógicamente, otra obligación es cumplir con las medidas higiénicas. ¿Sí? Aquí yo quería hacerles mención una cosa.